no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. ¿Quién inventaría aquello de que descanse en paz? Y allí, en ese mismo lugar, lo taparon con tierra. Él ya estaba en una tumba, el difunto, porque eso es precisamente una tumba, un espacio cerrado para el depósito de los restos de los muertos. Las tumbas, tradicionalmente, han estado ubicadas en cavernas, bajo tierra o en estructuras diseñadas específicamente con la finalidad de contener los restos de los seres humanos que ya han muerto, y a menudo también sus posesiones, los seres queridos, los amuletos o los artículos sagrados, ya sea para protegerlos o dirigir su alma a otro nivel. Qué curioso, ¿no? Resulta que el 90% de la población del mundo profesa fe en alguna religión. Y digo yo, si hay vida más allá de la terrenal, ¿por qué tenemos tanto respeto por el cuerpo físico, si ya es un recipiente inservible? Esta noche, en Puerta a lo Desconocido, os vamos a hablar de las tumbas. También de su profanación, porque tarde o temprano resulta que muchas tumbas, si no la mayoría, quedan al descubierto, como ha ocurrido recientemente en el norte de lo que hoy es Verona, en Italia. Ocurrió entre los siglos III y I a.C. Fijaos qué curioso, 16 personas fueron enterradas en una necrópolis local junto a animales. Esto es increíble. En sus tumbas se han encontrado perros, caballos, partes de cerdos y vacas y hasta una gallina. Se sabe, por ejemplo, que los egipcios colocaban animales envueltos en vendajes de lino y enterrados con cierta reverencia. Esto también hay que tenerlo en cuenta en el yacimiento tartesio de Casas del Turuñuelo en Badajoz, donde se encontraron 52 animales, la mayoría caballos, pero no compartían, como en el caso de Verona, la tumba con seres humanos. A ver, oyentes de Puerta a lo Desconocido, ha de entenderse que esta aparición del enterramiento humano-animal italiano es realmente un misterio. ¿Pero cómo es posible? ¿Estamos hablando de una herejía? Algunas de las tumbas contenían restos de los animales que servían de alimento para los enterrados. Había varios cerdos, una gallina y parte de una vaca. Así que la primera teoría es que pudieron representar ofrendas de comida a los muertos. Algo que, por ejemplo, se ha visto en otras culturas, como la vikinga. Algo hay que tener en cuenta, que 4 de esas personas enterradas estaban junto a los restos de perros y de caballos y esa carne no formaba parte de la alimentación de la época. Las edades de los inhumados tampoco aclaran el misterio. No apuntan a un rito relacionado con los años de vida. Hay, por ejemplo, un bebé enterrado con un esqueleto de perro completo. Hay un joven enterrado con partes de un caballo, un hombre de mediana edad enterrado con un perro pequeño y una mujer de mediana edad enterrada con múltiples restos, un caballo entero, partes de otro caballo y un cráneo de perro. Por último, también se apunta al hecho de que perros y caballos eran a menudo símbolos religiosos en las culturas antiguas. Por mencionar solo 2 de los múltiples ejemplos que podríamos reseñar,
El perro es uno de los 12 animales de la astrología china y en la mitología griega estaban asociados, por ejemplo, con la diosa de la familia, Hécate. Entonces, ¿fue una profanación de la tumba? No, no se sabe y seguramente jamás se sabrá. ¿Tú crees en la vida más allá de la muerte? Pregunta difícil, ¿eh? Como creer me gustaría creer en ello, pero también la evidencia científica todavía no la ha podido demostrar, entonces estás ahí en un limbo al final. En lo que te gustaría creer, en lo que te pasa y no hay explicación, no te podría decir. Tú has visitado un montón de tumbas, ¿a que sí? Sí, muchas. Y ahí ya no queda nada. Digo, nada empíricamente emocional, de sensaciones, ¿Es paz? de vivencias. Es decir, es un cuerpo vacío. Sí, vamos, yo en eso es más, que siempre pongo un ejemplo. Yo he estado en multitud de sitios donde hay muchos enterramientos, restos óseos y personas allí que han fallecido, han sido enterradas allí. Y la verdad que allí nunca te pasa nada. No hay nada. Y después, a lo mejor en el sitio que está, en una casa normal y corriente, en un lugar que a lo mejor hasta una casa moderna, sí ha tenido una sensación que tú dices, oh, aquí tengo miedo, y a lo mejor el edificio hasta es nuevo, ¿sabes? Que tú dices que aquí no ha muerto nadie ni siquiera, pero haya tenido una sensación negativa. Entonces, ¿qué es eso? Pues lo fácil decir que son los muertos, ¿no? Que es un espíritu, pero yo, por mi experiencia, en lugares así no te sueles encontrar nada. Entonces, ¿qué digo yo? Si solo es un cuerpo vacío, si es carne putrefacta que se la comen los gusanos, los insectos, ¿qué sentido tiene una tumba? Y sobre todo en tu caso, que ya no crees en el más allá, todavía con más sentido decir, ¿por qué no nos dejan ahí, en una cuneta del camino? Es un ritual para los vivos. Darte cuenta que al final es un ritual para el vivo, para que te sientas bien el que se queda. Se hace, oh, mira qué bueno era para hablar, una manera de que el que está aquí justifica para mí, de justificar la muerte. Eugenio Belgrano, gracias por venir a Puerta lo Desconocido. A ustedes por invitarme. Ya te tuvimos, la otra Sí. vez hablando de profanación de tumbas. Eugenio, ¿cómo te presento? Porque tú eres un tío, eres un empresario emprendedor, te dedicas a, investigaciones subacuáticas también, has estado incluso en la Dana de Valencia echando una mano ahí, sumergiéndote en los subterráneos, ¿verdad? Y echando una manita. Eres un emprendedor, eres también un tipo como Ángel Benítez, un tipo muy curioso. Sí, eso sí, somos curiosos. Esperemos que no nos pase como al gato. Ángel Benítez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver. Yo entro de puntillitas en las tumbas, ¿eh? Digo, de aquella manera, pero es que tú has estado muy cerquita, ¿verdad? Tú has estado ahí. Sí, he estado cerquita de tumbas, sí, claro. ¿Qué tiene? No le encuentro mayor sentido, mayor importancia, o la trascendencia que todo el mundo le da a ese lugar sagrado. Es curioso, coinciden todas las religiones. Una tumba es un lugar sagrado. Pero que digo yo, si vamos más allá, eso es basura lo que queda. El cuerpo físico es un envoltorio. Con un olor característico que tienen las tumbas. Todas huelen con un olor a humedad característico, típico, que no se puede encontrar en otro sitio. Y no es olor a putrefacción. Cosas de la naturaleza. Pero es algo que tenemos atávico, es cultural. Es más, no sé si es el miedo o al respeto a la muerte, a lo que hay detrás de ello, a la parte sagrada de un fenómeno natural, pero es uno de los grandes temas principales del conocimiento humano. Pero está sobrevalorado el concepto de lo sacrosanto, que es un lugar de enterramiento. Probablemente sí, pero es cultural. Pero todas las culturas coinciden. Todas las religiones coinciden. Y desde siempre, además. Desde las primeras manifestaciones de que el ser humano tenía cultura era el culto a los muertos. El culto a los muertos. Gracias por venir, Ángel Benítez. Álvaro Álvarez, a propósito,
tenemos a un empresario curiosón, tenemos a un doctor en medicina, Ángel Benítez, y Álvaro Álvarez, también doctor en medicina. ¿Tiene una utilidad práctica una tumba o no? Bueno, por una parte tiene una utilidad muy práctica. Y era porque tenemos que tener en cuenta que hace mucho tiempo las personas que fallecían pues podían fallecer de enfermedades infecciosas, etcétera, y era una manera de intentar evitar que esas enfermedades se extendieran. Lo único que pasa es que el concepto de tumba a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Y ahora tenemos, en estos momentos actuales, tenemos un momento de crisis, porque si tomamos como definición un lugar sagrado donde reposan los restos de alguien que ha fallecido, ahora mismo tenemos personas que, por ejemplo, cogen las cenizas de sus seres fallecidos y las llevan a un campo de fútbol. O tenemos personas que cogen esas cenizas y las tienen en el salón de su casa. O se hacen colgantes y los llevan en un colgante. Entonces, fíjate, eso sería una tumba. Está desapareciendo el concepto de tumba. Claro, eso no es una tumba. Eso es un recipiente donde están las cenizas, pero no es una tumba. Ha desaparecido el concepto sagrado de lo que es la tumba. Exacto. Es decir, ya no existe esa parte sagrada que nos llevaba aparejado el hecho de la tumba, porque realmente más que sagrado también servía para recordar a la persona. Porque una de las, si lo podemos ir adelantando, yo creo que una de las funciones que tenía las posibles profanaciones de las tumbas era precisamente acabar con la memoria de aquel que estaba en esa tumba. Que me viene como al pelo el caso que recientemente ha sucedido de este señor que ha sacado, creo que fue 3 días después, ¿no?, el cuerpo de su madre de la tumba, ¿no? Porque, en fin, creía que no estaba muerta. Creía que no estaba muerta, se le había metido en la cabeza que no está. Llama mucho la atención el caso, y no es el único. Es terrible. Gracias, Álvaro, por venir. César Varela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tú eres experto en todo. No en absoluto. Sí, todo lo relacionado con el más allá, sí. No en absoluto. Sí, hay muchas cosas para decir experto en todo, no. Pero ¿a ti te gusta que poco a poco el ser humano vaya evolucionando y que por fin estemos perdiéndole ese miedo a un enterramiento, a una tumba? Porque el ser humano, igual que evoluciona, involuciona, así que no hay ningún problema. Todo puede volver y todo puede venir. La conciencia o la mentalidad de una circunstancia o de un momento de la historia no va a ser la que se lleve. Y la evolución es una cosa que se para hasta que se involuciona. Es decir, que se va cambiando muchas veces la mentalidad o las cuestiones o cómo se viven las cosas. Pero el hecho de cambiarla no es una evolución y el hecho de retroceder no es una involución. Es decir, que la muerte es el gran momento del ser humano. Es decir, el primer momento de gran conciencia que el ser humano se dio cuenta de la conciencia, es decir, fue cuando se dio cuenta de que se moría. Y al tomar ese nivel de muerte le dio importancia, porque la persona que se moría era un ser querido, un ser amado, un ser venerado. Y entonces a partir de ahí pues se hacen tumbas para recordar a esos fallecimientos. Y hoy en día es verdad que un entierro es para los vivos, no para el muerto. Es decir, es una forma de decirle adiós a alguien, es una forma de despedirte, es una forma de mostrarle su aprecio, su cariño, no solo al muerto, sino a las personas vivas que le importaban ese muerto. ¿Y por qué bajo tierra? Esto siempre me ha llamado la atención, porque desde tiempos inmemoriales la idea de que parece que hay como un submundo ahí bajo tierra. Bueno, Eugenio, tú de eso tienes que saber un montón. Realmente tú que te has metido tanto bajo tierra, afortunadamente vivito y coleando, ¿te has encontrado algo ahí debajo? Sí, claro, al final la palabra catacumba, que se utiliza mucho, significa tumba subterránea. Y el enterramiento común era bajo tierra, primeramente por el carácter ritual que podía tener una gruta, que si nos hablamos en la época de los primeros homínidos, que utilizaban al final esas cuevas para hacer esos enterramientos, pues al final se buscaba esa parte sagrada, oscura, donde iba a estar ahí el cuerpo, digamos que
que protegido, y ya después cuando se empieza a enterrar fuera, no lo dejabas a la intemperie porque tenía un problema. Los primeros profanadores, ¿quién eran los primeros profanadores? Los animales. Entonces tú no querías que viniera mañana la hiena o el león, el tigre o la rata y se coma el cuerpo de tu ser querido. Por eso te encuentras mucho que esas tumbas están protegidas con piedras, con sillerías, con una cantería, para impedir, porque si no simplemente haces un boquete en el suelo, echar el cadáver, le tiras tierra, pero ¿qué pasa? Que eso huele y el animal va a rascar y va a encoger el cadáver. Entonces por eso va recubierto de piedras y echaban piedras. Y ya después cuando se empieza el tema de sarcófagos. Pero al final se busca para proteger, aparte de la parte ya de epidemias. Por sanidad, exactamente. Claro. Es una de las formas de, pues donde vos entrabas cerca de, siempre los cementerios estaban siempre fuera de los cascos urbanos, alejados, fuera de la vista, donde tú has dicho se enterraban profundo, más que para evitarle la propagación de enfermedades, fundamentalmente. Yo creo que ese es el principal motivo de su principio. Y los galenos, los médicos, Pero habéis eso hecho después, mucho la puñeta, aparte de los resurreccionistas, eso viene después. ¿Cómo que viene después? Vosotros habéis robado un montón de cuerpos. No, eso estaba prohibido. Galeno lo hacía Claro, y tenía que comprarlo en el circo. Claro. Anda que no habéis hecho. No, Oye, no. En pro de la ciencia, del descubrimiento y de la. Galenos y artistas. Sí, ¿Artistas también? O artistas hombre, han claro. mandado a robar cuerpos. Miguel Ángel mismo mandaba a robar cuerpos porque él estudiaba la anatomía Pero para ¿qué después. Miguel Ángel? El grande. Miguel Ángel, el Miguel artista. Ángel, el artista. Sí, claro, él mandaba. ¿Él mandaba a robar cuerpos? Sí, porque él de Pero esta escúchame, forma- ¿esto dónde lo has leído? Porque te voy a decir como decía el doctor. Cuidado con lo que se lee, que al final te lo crees. Es todo incluso. No, por favor, no. Miguel Ángel era un estudioso de la anatomía humana. Y para su perfección en sus esculturas y en sus pinturas, pues lo estudiaba al milímetro. Y Leonardo también, sí, que la Edad Media era muy corriente, el Renacimiento era muy corriente, que los médicos y artistas pues utilizaran eso. Y estaba totalmente prohibido, incluso para los médicos, estudiarlo. Es decir, no podían estudiar por dentro Era del pecado, cuerpo no humano. se podía, Abrir el cadáver. Abrir Exactamente. el cadáver no se podía. A mí lo que me parece muy curioso es el hecho de que, dependiendo de qué cultura nos movemos, hay cosas que en cierta cultura es una profanación y en otra no. Por ejemplo, en la cultura egipcia, al cadáver se le vaciaban los órganos, se metían los vasos canopos, se le quitaba el cerebro y se embalsamaba. Eso en la cultura cristiana era impensable. No Y se ya podía tocar. ni contamos en la cultura de los judíos. Sabéis que ellos, si hay Los un judíos accidente, ya- tienen que ir recogiendo cada una de las partes que componen el cuerpo cuando hay una explosión. Por eso cuando vemos un atentado terrorista, vemos a los judíos ortodoxos recogiendo todos los trozos de la persona. Pero es que tenemos costumbres, como por ejemplo pasa en la zona de la zona de Nepal, etcétera, donde lo que hacen es que dejan los cadáveres a la intemperie para que sean despedazados por los buitres. Lo Para que parten, encuentre- lo destrozan y lo O incluso extienden. tenemos en la parte de la India donde lo que se hace es que el cadáver se crema O y se luego tira- las cenizas se lanzan al Ganges. O se tira en vivo al Ganges tal como sea. Pero yo Eso, creo que ¿no? eso tiene que ver también con la idea que pueden tener sobre la vida después de la muerte. Con el tema de la resurrección en cuerpo, en alma, o cómo el difunto pasa a la otra vida. Bien, si tiene que subir arriba lo hacen los pájaros, los buitres, o bien cuerpo entero, que es lo de los judíos. Yo creo que depende, es todo un mecanismo cognitivo en base, Religioso. buscando cómo va a sobrevivir esa persona. Por eso hablaba de la cultura. ¿Por qué? Claro. Porque precisamente la cultura, digamos, cristiana, dice que la resurrección será de los cuerpos. De hecho, hace poco tiempo he estado revisando algunos periódicos antiguos cuando aparecían las primeras polémicas con respecto a los trasplantes. Y al inicio la Iglesia no los autorizaba. Lo mismo pasó con la cremación. De hecho, hay muchas personas mayores que nosotros hemos conocido que se niegan a ser cremadas porque dicen que no, que ellos quieren estar enterrados como Dios manda. Y con mi familia. Y con mi familia. Entonces, claro, ahí hay muchos conceptos Sí, pero al que, final- que cambian con el tema de la profanación. Pero también contexto histórico, también depende en qué época. Porque en una época estaba bien quemar, en otra época no, en No, época pero romana. depende de lo que ha dicho Ángel, de la contexto. estructura mental que tú tengas de cómo Temporal. va a ser la vida después de la muerte. Sí, pero al final en la misma religión, en la parte temporal, en la parte temporal. Los que creen en la reencarnación principalmente, eso no tienen problemas con cremar.
y los que no creen en la reencarnación suelen tener más problemas para la cremación. Cuando uno va estudiando cómo se produce el enterramiento a lo largo de la historia, pero me refiero ya incluso a nivel de lo que es los antecesores estamos hablando antes del Neandertal, ¿no? Porque realmente el primer enterramiento como tal está pisándose entre lo que es el Neandertal y el Homo actual. Ahí tenemos ese punto. Y existe un cambio brutal, que es cuando a la persona se la lleva a enterrar a un sitio determinado. Es decir, hay un momento determinado en que cuando se morían las personas, donde se morían era donde se hacía el enterramiento. O sea, la persona se moría en un sitio y entonces, como decía el compañero, cogían y le ponían piedras encima, etcétera, para evitar la depredación. Pero en un momento determinado eso cambia. Entonces no solo ya se busca un lugar determinado, es un lugar determinado, con una orientación determinada. A la persona fallecida se le entierra con sus posesiones. La ritualización. Exactamente, porque además se esperaba que esas posesiones las usara en otra vida. Es decir, realmente el enterramiento nos puede dar una pista de cómo pensaban o cómo era la espiritualidad de las personas, o de aquellos antecedentes o antecesores que teníamos. Es muy curioso. Pero la mayoría de los seres humanos, incluso hablando de religiones totalmente diferentes, siempre han buscado ese concepto del enterramiento, ¿no? De la urna, del sarcófago, del ataúd, llamémoslo como queramos, Sí, la parte y enterrarlo. Sí, una parte ritual al final, religiosa, por tus creencias religiosas, y aparte para los vivos, porque al final es un ritual que se hace para el fallecido, pero sobre todo es para los que se quedan, al final para poder justificar esa muerte y tenerla. La cultura indiscutiblemente es para el que se queda. Sí, en época romana que se hacía un festín, en época egipcia también, y al final para recordar, eso lo podemos notar desde época fenicia, los enterramientos, por ejemplo, no tenían lápidas. Ya es la época púnica cuando empieza a dejar unas pequeñas estelas, pero sin nombre, te dejaban una piedra donde estaba el fallecido, y ya son los romanos, y ya época púnica, que ya te hacen la estela con el nombre, aquí yace, y es más, y es cuando ya podemos destacar un poquito el dolor familiar, porque te puedes ver querido por lo suyo, esta niña que murió tal y su padre ha hecho un templo al dios tal, y te lo pone todo eso en las lápidas, y es un poquito ahí donde se está viendo ahí. Cuanto más lujosa es la lápida, mejor. Sí, pero se ve más grande. Claro, ese sí. como el padre hizo y el hijo y la familia, Y si la puedes y se ve poner un la poquito ahí el Vía homenaje. Alrededor, la Vía Apia estaban las tumbas principales. Sí, la porque Vía- era para que todo el mundo porque había una Más importancia caro era. tremenda en la memoria. Es decir, este fallecido, mientras estuviera en memoria, es decir, mientras alguien se acordara, es una forma de estar vivo. Eso no solamente ocurre en la cultura romana, ocurre en muchas más culturas. Ahora mismo. Y ahora mismo ocurre mucho en la mexicana. Lo que pasa es que estáis hablando, lógicamente, como hombres modernos que soy, pero en la antigüedad, épocas oscuras, de muchísimo miedo, yo creo que le estáis dando un toque demasiado romántico. ¿No sería el contrario, que había cierto miedo porque el muerto no regresara en ninguno de los casos? Es decir, enterrarlo bien enterrado para que no vuelva, que se ha pasado página y que el muerto ya se ha ido. Pero espérate una cosa, espérate un momentito. Me mosquea muchísimo que yo haga este comentario y Ángel Benítez se ría. Porque Ángel Benítez se está riendo. Claro, porque es que no, hay veces que, por ejemplo, hay culturas en las cuales el muerto no es que no vuelva, es que es para que el muerto no se vaya. Por ejemplo, ¿Cómo que el muerto no se vaya? En Galera, un pueblo de Granada, que Sí. tiene un pueblo neolítico fascinante, que vivían en cuevas, menos el capitán, digamos, del pueblo, que vivía en lo alto. Sí. Enterraban a los muertos en las propias casas excavadas de la puebla. Y eso era probablemente para que el muerto que estaba ahí siguiera estando ahí. Estoy contigo. ¿Entiendes? No Sí. se va a ir. Tú vas a estar aquí. Vas a estar enterrado, pero sigues con nosotros. Pero espérate, que creo que no me has entendido. Que el muerto no vuelva. Que el muerto Claro, no incluso vuelva. Es que yo voy... Hay un Perdona, ritual ahora en voy a hacer una pregunta. Hasta ahora hemos dicho por qué lo enterramos, ¿no? Bueno, y ahora me toca a mí preguntar aquí en la mesa o sacar delante, ¿por qué se profana una tumba? Hay ¿Qué tres- lleva a profanar una tres tumba? motivos. ¿Qué motivos hay Tres para motivos. profanar una tumba? Hay tres motivos. Cuidado a quién miras, cuidado a quién miras. Tesoros. Ángel Benítez. Tesoros. Tesoro El ajuar de la tumba. por ofender, Eso, la ofensa. la ofensa, la venganza. La ofensa. ¿Vale? El ajuar, que es la principal. Ese es el robo. la Por ofender. Aquí en principal nuestra tierra profanación se el ajuar. dice bailar en la tumba. Bailar en la Cuando tumba. alguien quiere profanar la tumba en el sentido de Y por- ofensa, y por- es bailar en la Y por tumba. hacer daño, por rituales. Hay Son los una- tres motivos Hay una fundamentales. parte más. O que vandalismo, simple. Es lo que decía lo ofender. que se llamaba la goetia. Y es que había veces que la tumba se profanaba para que el profanador adquiriera
los dones, tanto físicos como espirituales, de la persona que estaba muerta. Es decir, si la persona era una joven guapa, pues el que profanaba quería ser guapo. Si era una persona que tenía dinero, pues el que profanaba quería tener dinero y formaba parte de los rituales de magia negra. Se utilizaba para precisamente eso, para la magia negra. Para la magia negra. De hecho, igual que hacerte con el profanar la tumba para que el difunto te sirviera de alguna manera. Son métodos egoístas. De hecho, creo que tiene muchísimo valor la tierra de cementerio, ¿no? Para determinados rituales, ¿no? Creo que está muy valorada. Depende también para la cultura, la secta que lo vaya a hacer, el ritual. ¿Alguno de aquí ha vendido tierra de cementerio? No, pero me la han pedido. Eso. Me la han pedido muchas veces, tierra de cementerio. ¿Qué propiedad tiene la tierra del cementerio? ¿Para qué sirve? Son normalmente para rituales o de salud o de maldición. Sí, para ir a por alguien, para maldecir a alguien. O sea, estamos hablando del terreno de la magia negra una vez más. Sí. Fíjate que este hombre, Ángel, estuvo hace poco hablando aquí de la magia negra, de rituales del vudú. No, eso no es magia negra, eso es magia de negros. Cuidado. Bueno, eso habría que matizarlo. Ahí ya Yo creo que depende de la finalidad que le busque. Claro. Pero allí, ya digo, o sea, el altar de vudú que estaba justo sobre tierra donde eran restos humanos. O sea, indudablemente la muerte no es la muerte en sí, o sea, la significación que el vivo le da a la muerte indudablemente se tiene una carga, igual que la tierra de cementerio. Pues el poder de la tierra de cementerio es la que le quiere dar el que quiere esa tierra del cementerio en concreto. O sea, porque la magia funciona en base a la voluntad. Sí, o sea, la voluntad que yo quiero la magia es el arte de que ocurran cosas en la magia. Entonces, para eso, y se mueve por la intención, por la voluntad. Entonces, yo quiero una historia para la salud o para magia negra. Pues para que eso me funcione, cuanta más intención y más voluntad le ponga, más fácil funciona. ¿Qué quieres? ¿Tierra de cementerio? Vale, pues si es tierra de cementerio, cuando uno esté en cuarto creciente, el cementerio que esté a 400 kilómetros que voy andando de rodillas, eso va a tener más voluntad y más intención que una tierra de cementerio que compre en una tienda, indudablemente. Y por ahí funciona. Y por darle también esa esfera romántica que tú dices. Pero volviendo un poco a lo que yo decía antes, al miedo que se le tiene a la muerte. Voy a hablar de miedo a la muerte en general. Tú has visto un montón de tumbas, Eugenio. ¿Tú has percibido efectivamente que muchas tumbas están hechas para eso? ¿Para el que no retorne jamás? Pues si te digo la verdad, no, porque al final casi todas las tumbas, o por lo menos las que podemos encontrar aquí, que son enterramientos de época romana en adelante, ¿no? Y sobre todo del siglo XVI, XVII, XVIII, casi todas tienen ese patrón en común y son enterradas sanitariamente, y la mayoría de ellas eran, como yo sé, rito eclesiástico cristiano, que es el que nosotros tenemos aquí, y la forma de enterrar, que ya podía ser o en el camposanto de las iglesias, hasta que ya Carlos III, después de 1787, prohíbe los enterramientos en iglesias y panteones, y ya después cuando se empieza a buscar los diferentes enterramientos que tenemos, las bóvedas, las criptas, subterráneos, los camposantos. Todo va por una parte sanitaria, ya después sale la ley de policía sanitaria mortuoria, que es la que tenemos actualmente, y te ves el patrón, un patrón ritual y epidemias, que al final le meten calviva, que tú ves, es que dependiendo la época y claro, qué contexto, qué siglo, por ejemplo, te encuentras que no había dinero y los enterramientos no tienen cajas, otro te lo encuentras con el hábito de San Francisco, otro porque eran de epidemia, están los restos llenos de cal, para que eso no... Me extraña que llegado a este punto del debate, aquí Ángel no haya saltado con el tema de algunos enterramientos donde placas metálicas se han metido un ladrillo en la boca, claro, pero enterrados boca abajo para que si siguiera hacia abajo, etcétera. Claro, etcétera. Pero ahí ya, porque no quiero darme la mano con el tema del vampirismo, que algún otro día hablaremos de ello, cuando en algún determinado pueblo se pensaba que determinados vecinos eran vampiros. Y que podían levantarse de sus tumbas. Pero incluso aunque no fuesen vampiros, incluso hay casos de gente que ha sido especialmente malvada, odiada, sí. Que incluso los enterraban a lo mejor en iglesia y los sacaban de sagrado y los enterraban fuera. Les cambiaban el lugar de la tumba precisamente para sacarlos de sagrado. Oye, los suicidas, que no hemos hablado de los suicidas. Exactamente. ¿Habéis visto alguna vez una tumba de un suicida? Tiene un patio específico para ellos en los cementerios. En los cementerios, pero antiguamente no se enterraban en los cementerios. No se enterraban en sagrado. En sagrado. Entonces, ¿dónde se enterraban? ¿En medio del campo? Al lado. No, al lado.
fuera de la cerca protegida. Exactamente. O de la parte En todos los consagrada, cementerios que fuera de tienen la parte cierta antigüedad consagrada. hay lo que llaman el patio de los suicidas. Y eso debe ser un patio, incluso cuando fueran nichos, donde la gente, o bien que no estaba bautizada, o bien en pecado mortal, como los suicidas, eran enterrados. Incluso estaban los niños por un lado, los no bautizados y los suicidas. Los nonatos que Los no habían nonatos sido... que no podían ser enterrados en sagrado porque no estaban bautizados, y los que estaban en pecado mortal. Entonces, dentro del cementerio, por motivo de organización, salubridad, por lo que quieras, pero en una zona del cementerio vallada, que además todos los cementerios lo tienen, cementerios hasta modernos, vamos, y están allí enterrados los suicidas. No te dicen que son suicidas, pero tú no sabes que detrás de esa cancelita lo que está enterrado son gente que está en pecado mortal. Hablando del caso este de esta persona que ha desenterrado a la madre, recomiendo una película que además ha sido una auténtica sorpresa, que se llama Descansa en paz, Noruega, de este pasado reciente 2024, que es una película espectacular que habla sin fuegos artificiales de qué supondría un familiar que se te acaba de morir y que vuelve a la vida. Claro, no vuelve de la misma manera. Eso... Que vuelva más gordo. Bueno, claro, si ha pasado las navidades volverá un poco más gordo. Porque la grasa sigue metabolizando, Hay evidentemente. un tipo de profanación que es la profanación que podríamos llamar institucional. Hombre, esa es la Y principal. de hecho hay una muy curiosa que no recuerdo qué papa es, que lo llaman el Papa Mago, que una vez que se muere lo entierran y luego lo sacan de la tumba para juzgar a su cadáver y quemarlo. Ah, se puede juzgar a un cadáver. Y lo juzgaron y lo quemaron. Qué fuerte, ¿no? Y eso diríamos que sería una profanación institucional. Es Sí, decir, pero vamos a hablar que es profanación económica es la principal, porque en el momento que tú pagas tu nicho y ya a los 25 años o a los 10 años los que hayas pagado tu seguro o ya tu familiar deja de o los pagar, 100 años de perpetuidad, ya ¿no? la iglesia, ya el que sea te profana la tumba porque te entra, ya nadie se acuerda de ti, coger los Y huesos tema- para la huesera. Y tema espinoso Y es la y profanación caliente, principal. indiscutible hoy en día. Y lo de la tumba de Franco es profanación. Bueno, habla que se hizo hasta un ritual, que se hizo... Hubo una misa y todo, ¿no? Sí, pero cuando se estaba haciendo el levantamiento del cadáver, varios de los personajes que estaban allí, ¿vale? Tenían mucho interés esos personajes de los que estuvieron adentro, y de manera muy simbólica se hizo un ritual de profanación. Algunos hablan que es dentro de un ritual de maldición masónica, ¿vale? Que algunos de los que estuvieron fueron masones, de esas personas que estaban allí, y se hizo ese ritual simbólico para ese ritual al muerto, es la profanación. Ángel, ¿a qué huele una tumba? Huele a humedad. Tiene un olor característico como a moho. No es a materia orgánica, no es a putrefacción. Hablo de tumbas viejas, ¿vale? Humedad, moho, como a carne seca. Es un olor muy típico, muy típico. No es como cuando entras en un sitio cerrado. Y una pregunta, Ángel, ¿es muy denso o es un olor no... ¿Es muy denso el olor o...? Como gas, ¿no? Supongo que... O ligero. Sí. No, es un olor, no es ni más denso ni menos denso. Tú metes la cabeza en una tumba que está abierta y te viene el olor a tumba. Y así, es un olor como a humedad, a moho, a... Pero ¿te provoca rechazo? No, es un olor, no es un olor sin más, como a... A ver, no es una cosa que yo me pusiera de colonia, ¿no? ¿Entiendes? Pero... No, hombre, como la marea baja tampoco es un olor agradable. Claro, pero no es una cosa que diga tú, este olor me echa de aquí. No, pero sí es que tu respuesta me da pie a la segunda pregunta. Vamos, que te da exactamente igual juguetear con las tumbas. A ver, juguetear. A ver, ¿qué? Espérate. Una cosa es que me haya asomado alguna y otra cosa es... Claro, es que Claro. cualquiera que te siga como yo, que soy un ferviente seguidor tuyo, de tus andanzas y de tus Pero es que, aventuras. a ver. Desde que tú eras tú, ¿no? Bueno, Sí, bueno. bueno. Sigue siendo tú, ¿no? Claro. ¿Vale? Sabes más que un tú, ¿no? ¿Vale? Todo el mundo sabe que a ti te va la marcha con el A tema ver, de cuando- enterramientos, tumbas y tal. Que lo haces con respeto, que lo Es sé, más, que sí, te sí, consta. Pero a ti Yo no, pero- a ver, yo nunca voy a renegar de mi propia curiosidad. Y yo estoy seguro que todo el que se acerca, está en un cementerio por lo que sea, y ve una tumba abierta, todo el mundo mete la cabeza a ver qué hay dentro. Es verdad. No me digas que no. Sí, es cierto. Pasa que, claro. Oye, y ver un hueso, ¿eh? Ver un a todo el hueso mundo le humano. gusta. Uf, ¿qué Sí, te sí, dice? no. Eso es un hueso Pero humano. esa atracción que yo no creo que, no sé, no es...
no es un mal llamado morbo ni mucho menos. O sea, eso, igual que digo yo, hay que saber ser consciente de por qué te llama la atención algo. Estamos en una cultura, nos vemos en una cultura, nos vemos en unos pasos culturales, y es suficiente que tengamos algo que es tan importante como es la muerte, y tan enigmático como es la muerte y como es el propio cadáver, que esa fascinación como el Eros y el Tánatos. O sea, para el ser humano normal eso es fascinante, aunque sea por el miedo. Es atrayente, ¿no? Hay algo que te atrae, ¿no? Es fascinante. A todo el mundo, y digas que no, aunque te cause miedo, o rechazo, o pena, o dolor, ese tipo de cosas, te recuerde cosas. Pero no se puede estar impasible ante la muerte y todo lo que significa. Entonces, esa motivación, que puede ser positiva, negativa, o las dos cosas a la vez probablemente, eso hace que se muevan cosas, y hace que la gente haga cosas. Y creo que tú veas una tumba y te veas abierta y todo el mundo se asome por algo. No he visto a nadie que diga, uy, no, yo no quiero mirar ahí. Si no te mira nadie, tú te vas a asomar, sí o sí. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Ángel Benítez, Eugenio? Sí. Porque tú has visto también alguna que otra tumba. Sí, la verdad, pero es verdad que yo, por ejemplo, a estar muy acostumbrado también a ver los dos tipos de muertos, ¿no? A los de los huesos y al que tiene carne, y yo como que al esqueleto en sí, cuando ya es esqueleto, cuando ya es una momia, ¿no? Vamos a hablarlo, como que ya no tienes tú esa parte como que es humano, ya lo ves más... se le pierde el respeto. No es lo mismo, porque yo cuando he visto... Carga emocional, más que respeto. Sí. Se le pierde la carga emocional que cuando, oye, alguien que acaba de fallecer, imagínate, vamos, que nos ha pasado alguna que otra vez, oye, que hemos ido por la carretera y ves a alguien que, oye, lamentablemente ha fallecido, lo ves eso con... te afecta. Eso te pega un viaje emocional, lo que realmente te duele o te afecta no es como una forma de hablar, no es igual el muerto del cadáver. O sea, no es el carbonato cálcico, el carbono y la célula muerta, la carne, lo que te puede causar esa emoción, es la persona y el dolor que conlleva un fallecimiento. Entonces, un muerto sin familia, estéril, aséptico, no causa ninguna emoción. Bueno, yo a lo mejor, tú estás acostumbrado a verlo, claro. Pero yo que estoy acostumbrado a ver un montón de cadáveres, pero de esqueletos de hace 200, por ejemplo, 300 años, porque, no me crea emoción, porque pero no he visto no es, uno con carne o Eugenio, que va a un tanatorio. ¿tú lo has visto? Claro, Sí, pero eso sí te deja... El dolor que provoca un fallecimiento, o sea, el dolor en un tanatorio, o sea, yo no intento no ir a entierros. Porque por el dolor. Por el dolor de las personas vivas. Por las emociones. Por las emociones, eso es brutal, eso sí. Pero cuando ves, o sea, el resto orgánico, que no es la persona, que son dos conceptos distintos, el resto orgánico a la persona. La persona, o sea, yo ya digo, estoy harto del fallecimiento en situaciones de todo tipo. Y lo que te emociona, sí, no es el muerto, es la situación que hay ahí. El duelo que va a provocar. El duelo, la vida cómo cambia, el drama humano, ese tipo de cosas. Es tremendo. Es brutal. Oye, ¿y tú cómo lo llevas eso? Que nunca te he preguntado. Uf. A ver, yo creo que gente como tú, como Álvaro, que os movéis con la muerte día a día, que salváis muchas vidas, a propósito, que hay que decirlo, que sois ángeles benditos, que salváis tantas vidas, pero... Juan, ¿os insensibilizáis? No, para nada, nunca, jamás. ¿No os hacéis más No, que va, en absoluto. Pero el tema de la gestión de ese tipo de cosas, ¿cuántas horas tenemos de programa, Juan Antonio? ¿Entiendes? Porque es que ya digo, o sea, es brutal. Y sobre todo cuando lo vives en situaciones que no es un hospital, que no es un abuelo. O sea, son hogares. O son vidas. Realmente son vidas. O sea, eso es, ya digo, o sea, es que este tema es... Yo creo que hay una cosa muy curiosa con respecto pero me sirve un poco para que entendamos es muy complicado, la carne del duelo. Claro. O el hueso de hace 300 años. Exactamente. Que ya yo creo que pero la diferencia está en qué queda de esa persona ahí. Esa, yo creo que es la clave, curiosamente, la empatía que tenemos. O sea, nosotros vemos un muerto con carne, como tú dices, que sería un cadáver, y nos podemos reconocer en el cadáver. Claro, puede ser eso. Ahora, cuando vemos un resto cadavérico, que serían cráneos, etcétera, eso no lo solemos ver, no nos reconocemos en eso. Entonces, tenemos una impronta, realmente está descrito, ¿no? La impronta, los famosos experimentos de Popper, etcétera. Y hace que nosotros tengamos una inmediata conexión de sentimientos con ese cadáver, con ese cuerpo. Inmediata.
a medida que tú no vas reconociendo ese cuerpo, porque no todo el mundo sabe reconocer a primera vista un fémur, no todo el mundo tiene capacidad de reconocer a primera vista el hueso de un astrágalo, por decir un hueso, o un esfenoide clásico, Una costilla, que es más fácil, o una lo conocemos costilla, todos. decir que esa costilla es humana o no. Entonces ya uno pierde esa conexión sentimental, por decirlo así, con el cadáver. Te voy a poner un ejemplo muy típico. Un muerto en vía pública, accidente, lo que sea, un muerto en la calle. Lo primero que se hace es taparlo con una sábana. Y sin embargo tenemos esqueletos expuestos en los museos. Y a nadie se le asustan. Y a nadie le da reparo. ¿Me entiendes? Incluso tenemos momias que se le pueden reconocer rasgos faciales incluso. Y no pasa nada. Sin embargo, o sea, puede estar el tema del respeto, lo que tú quieras, ¿vale? Pero tú ves una momia en un museo y todo el mundo se queda mirando. Y es una persona. Es una al final, persona, claro. que está ahí Y tú expuesta. tienes un drama, tienes una muerte en la calle y se le tapa con la sábana, que es lo primero que se intenta hacer, taparlo con la sábana, precisamente por el choque emocional que tiene. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que queda de vivo ahí. ¿Entiendes? Y a lo mejor no lo conoces, pero te impresiona muchísimo ver un cuerpo tapado con una sábana. Sí, pero si nos vamos también a la hemeroteca, es verdad que hasta la parte de prensa ha cambiado mucho, porque tú miras el diario de los años 60, 50 y era común que había por terrorismo y te ponían las fotos del fallecido, los cuerpos, que era común que se mostrara incluso. El caso, ¿no? El el- periódico Eso te del decía, caso, y ¿no? si, Claro. y si es el caso, seguro, vamos. Claro, pero te ponían la foto del fallecido, Franco ha muerto, y todo el mundo veía a Franco, ya eso que va lo habíamos con la hablado. cultura que tenemos ahora. Una cultura, o sea, Estamos más protegidos en ese No. sentido. que la gente no quiere ver lo que no le gusta. No, ¿no? vivimos en una cultura de la negación de la Exactamente. muerte. La muerte no está en nuestros lugares. De hecho, la hemos sacado al hospital, no muere la gente en las casas, se mueren en los Vale, hospitales. sí. Y eso ocurrió a partir de 1940, 1950. Anteriormente la muerte se vivía. Vivíamos con la muerte. La gente se moría de frío en la calle, simplemente un los catarro. pobres. Y en muchas ciudades había una serie de esclavos que iban por las noches recogiendo los cadáveres de la noche. Es decir, las reyertas, las peleas, los que no comían, los que no se morían de frío. Y entonces había una serie de esclavos que por la mañana a primera hora iban recogiendo los cadáveres y los tiraban o se los llevaban a los sitios. ¿Por qué, por ejemplo, es una cosa que se da en los últimos tiempos? Tenemos una persona con una enfermedad terminal, ¿vale? Y sabemos que no tiene solución, que sea un cuidados paliativos, un paciente terminal. ¿Por qué se traslada al hospital? ¿Por qué pide la familia llevarlo al hospital? ¿Vale? Y no estoy juzgando en absoluto a nadie, ¿eh? O sea, es que eso, incluso el duelo es peor. O sea, yo entiendo que es que no es fácil llevar una cosa de esa. O sea, llevar una muerte de un ser querido en domicilio, sabiendo que lo vas a ver como deja de respirar. Sin embargo, cuando lo ves dejar de respirar, cuando ves morirse, es menos traumático que imaginártelo, como todas las cosas. O sea, es algo natural que se asume. Pero sin embargo, si yo me lo llevan, no tengo que vivir ese proceso por el cual no estoy preparado por mi propia cultura actual a verlo, a vivirlo. Yo no quiero vivir esto, es desagradable. Que no puedo hacerlo. Pues no puedo hacerlo. A mí hay una cosa No quiero verlo. Pero es que, ya digo, no estoy juzgando a nadie. Es algo duro. Pero que, sin embargo, los duelos, cuando presencian la muerte del familiar, son Sí. mucho más llevaderos, y hablo de duelos patológicos, etcétera, etcétera, que cuando no lo es. No lo ves. O sea, cuando estás haciendo una manera de recuperación, de reanimación, una Depende, RCP, Ángel. Depende. supuesto, porque siempre si estamos depende. ante una muerte traumática, Pero eso es el otra hecho historia. de ver la muerte traumática No, del pero es un familiar, paliativo. Claro, eso lo no, hemos visto pero es otro nosotros. rollo, Álvaro. Eso da igual cómo lo Hablando de tema pongas. palativo. De Es otra saber. cosa. Lo que sí me gustaría sacar una cosa y ahora la voy a sacar aquí, ¿vale? Hasta Oye, ahora, discúlpame, tengo que preguntarte por lo de Franco. Que habrá oyentes de Puerta a lo Desconocido, porque claro, es que no, a ver, habrá oyentes que ahora estarán diciendo lo de Franco fue una exhumación, ¿puede ser la palabra? Sí. Y no una profanación, ¿no? No, una profanación, pero. ¿O tú sí lo consideras una profanación? Hombre, yo lo creo Aquí que lo de sí. Franco, a ver, Es una exhumación porque es una profanación legal, ¿no? Claro, es la ley. bueno, que sea legal ese matiz, no, a mí no me vale. la pregunta clave es, ¿se respetó la voluntad de la persona? Es decir, ¿tenemos claro que Franco en este caso dijo que quería estar enterrado en el Valle de los Caídos? Voy a meter un dedo, o sea, la que voy a liar. ¿Se tuvo en cuenta, cómo le diría yo, importaba la opinión de la persona?
Es que así engancho con otra cosa. Y es lo siguiente. Hay muchos casos, de hecho, el primer caso que se supone que está documentado, que es el famoso fantasma de Atonodoro, es una persona que no está enterrada, está profanada. De hecho, hay otro caso muy clásico, que es el caso de Jung, que se va a escribir el famoso libro del Libro Rojo, creo que es, y estando allí se le aparece el fantasma del soldado francés que le pide por favor que lo entierre cristianamente. Vale. ¿Eh? Y ahora le doy otra vuelta de tuerca más. Ya lo que queda Y es que se además de aparezca lo que a ti te gusta, Franco tío. por aquí. Claro, te imaginas. Oye, que si ¿Cuándo- quiere hablar está invitado. En cuanto, fíjate, la cantidad de casuística que hay de fantasmas, si quieres, que han pasado o bien cuando han movido a su tumba, cuando han removido la tumba, entonces cuando empieza el fantasma a aparecerse y hacer La fenomenología, maldición, al final. en Macharavella, por ejemplo, que tuvimos tela. Y ahora viene la pregunta que te digo, ¿eso es por el vivo? ¿Porque realmente le importa? ¿O por qué? ¿Dónde está esa conciencia que está atada a esa tumba? ¿Sabes lo que te quiero decir? Está Al cuerpo. Al cuerpo. Más que a la los tumba, al restos. cuerpo, a los restos, sí. ¿Comprende? Es que hay que diferenciar, lo tenía que apuntar, lo que sería el lugar donde me muero y el lugar donde en la tumba. quiero ¿Dónde está la reposar. carga emocional ahí? Es decir, No, a el lo vínculo, mejor- el vínculo. Claro, Claro, a ver, ¿y por qué la existe ese emotividad, o sea, vínculo? a lo mejor, es decir, clásicamente la gente cuando va a hacer algún tipo de actividad de registro paranormal va a lugares donde supuestamente ha ocurrido una gran desgracia. Pero es que a lo mejor resulta que aunque haya ocurrido una gran desgracia, las personas que han muerto en esa gran desgracia están descansando donde quieren descansar. pero ahí... Ahora ahí sí no. Claro. Y pero, si no, y ahora, como tú bien dices, bueno, esa aparición que es realmente existe una conciencia que se aparece, o es realmente la conciencia del olvido que está creando esa aparición. Claro. Ahí está la clave. Incluso, por ejemplo, o sea, Es más, y no será que somos nosotros mismos que estamos influenciados por el medio, etcétera, porque claro, no hay nada más aterrador que un cementerio. no, Disculpa, ahí voy. Lo más aburrido es un cementerio. Exactamente, ahí voy. Y sin embargo, Dicen que no, algunos espiritistas, ¿eh? no, es más, ahí discrepo yo. O sea, yo pienso, y además ya lo hemos comentado muchas veces, que realmente el motor o el vínculo, o sea, es la emoción, lo más poderoso que hay. Y que probablemente la emoción, tanto las emociones traumáticas, por supuesto, es lo que hace que esto se le dé más intensidad a la aparición de fenomenología o no. O sea, algo frío estéril no tiene ningún momento va a pasar nada. ¿Por qué los muertos, o sea, en los cementerios como tal, no hay casi nunca casuística y tal? Pero nadie investiga en los tanatorios, que es donde hay más emoción. ¿Entendéis? Pero es Y que allí por ahí probablemente otro- sea ahí algo hay brutal. otro tema Es también. una cosa muy moderna. Es que hay otro Claro. tema también que es muy importante. Vamos a asumir que realmente la conciencia se desliga del cuerpo. ¿Cuándo se desliga? En el momento de la muerte, en los 20 primeros minutos, a la hora, porque además ¿Al tercer legalmente en España, tú lo sabes, no se puede enterrar a nadie con menos de 24 horas Claro. de antelación. O sea, hay que esperar 24 horas antes Pero de porque producir pueda el despertarse, fallecimiento. Realmente viene de eso. Antiguamente, por el tema de las catalepsias, etcétera, lo que pasa es que eso se mantuvo. Y ahora mismo lo que se hace es que aparecen durante 24 horas. No se puede, por eso se velan los tanatorios. Se velan, ¿por qué? Porque hay que esperar para poder enterrarlo. Y la pregunta, como tú muy bien dices, en un cementerio lo que suele llegar es el resto ya, el cadáver, que ya, si realmente hay algún tipo de conciencia, no va a estar acompañando a ese cadáver porque hace por lo menos 24 horas que esa persona ha dejado de existir. A ver, me lo estáis poniendo a huevo para el próximo programa. Claro, la interpretación de las voces de Ultratumba. ¿Qué pasa con las psicofonías? ¿Son reales? ¿No son reales? ¿Los muertos se pueden expresar? Y oye, ¿y por qué se expresan siempre en un idioma que entendemos? ¿Por qué no hablan en arameo antiguo? Que yo sepa, no hay ninguna. Pero vamos a dejarlo por ahí. Yo lanzo el guante. A ver, Eugenio, ¿tiene la gente morbo por las tumbas? Sí, al final. A ver, tú eres el responsable de las catacumbas de Cádiz, que a propósito está en un sitio maravilloso. Bueno, Cádiz es maravillosa, pero en mitad del casco antiguo, ¿verdad? Que es una bonita excursión. A ver, entiéndanme la expresión bonita excursión. Ir a unas catacumbas puede ser hermoso. Y además me permite el lujo de decir que hemos sacado cosas de las catacumbas muy chulas, ¿verdad? Sí, hemos sacado cosas. Sí. Es más, yo es en el sitio donde más tiempo he estado y bueno, me he recorrido un montón de tumbas, de lugares subterráneos y es el único sitio que he tenido miedo.
Es el único sitio. ¿Ahí has tenido miedo? He tenido miedo y eso. Pero tú no crees en fantasmas. No, pero he tenido miedo. Pero entonces, ¿qué te provocaba el miedo? No sé, una sensación, esa sensación que yo digo en el cuerpo inexplicable. Es más, que hace poco la he vivido también, que se lo contaba Ángel en el sitio, que es una de mis tiendas en el puerto, tengo el edificio entero, y yo estuve aquí, y por la noche se cayó una cosa, tío, y una sensación, una calentura, como cuando te meto un calambre aquí, te meto un golpe en el codo que te entra. Pues esa misma sensación yo nada más que la viví en las catacumbas, que pasé miedo, que estuve una semana sin bajar abajo. Una presencia, ¿no? Algo, no una energía. Una energía, vamos a hablarlo de una energía. Y es algo que estaba ahí, que tú lo podías tener y sabías hasta dónde estaba esa cosa que me metía una energía, pero tú no veías nada. Y esos 5 segundos para mí fue un minuto, pero era algo muy, muy negativo. No sé, lo que es miedo. Te provocaba rechazo. Sí, y bueno, al final... ¿por qué te entra eso? ¿Qué es? ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? ¿Es tu cabeza? ¿La escenografía del lugar en sí ya te está dando eso que te lo crea la mente? Puede ser, pero al final la gente sí busca ese morbo. La gente quiere ver lo desconocido. El ser humano es morboso, ¿no? Yo creo, morboso. ¿no? Quieren ver lo desconocido, de un hueso, de un muerto. Es algo al final atractivo, ¿no? Dentro... sutilmente hablando, yo sigo... Es emocionante. Más que atractivo, porque vemos películas de terror para asustarnos, te quiero decir, para provocar emociones. Es que alrededor de la muerte hay negocios, pero hay también preguntas. Y aquí, es decir, una de las cosas que ha pasado es que, en cierta manera, la muerte se ha convertido en un negocio, se ha banalizado. Sí, tenemos funerarias, tenemos tanatorios, flores, etcétera. Es un ritual social. Exactamente. Pero es que luego hay una parte de la muerte que nos atrae, como bien dices, porque es algo emocionante. Estamos en una sociedad hedonista que es muy curioso, tiene una doble dicotomía. Por una parte huye del dolor, pero por otra parte quiere emociones fuertes. Pero es que aparte la muerte nos enfrenta hasta la última pregunta, que es ¿qué pasa después de la muerte? Porque no lo sabemos. No. Y eso también nos crea una cierta ansiedad, ¿no? Digamos que esa es la pregunta última a la que queremos todos responder, porque desgraciadamente, lamento comunicaros que todos vamos a pasar por ahí. Esperemos que muy tarde. Pero ¿por qué esperemos que muy tarde. Pero ¿por qué dices lamento? Es un proceso nada más. Por eso digo, pero lamento comunicarlo. ¿Pero a qué se le ¿Es confirmado que todos nos morimos? ¿A qué se le tiene miedo? ¿A la muerte o al dolor? Es que yo creo que esa es la gran ¿A cómo se muere? Exactamente. Y sobre todo después hay una parte también de tipo sentimental, voy a decirlo así, relacionada con esa sensación que uno tiene de las personas que deja aquí. O las que ya se han ido. O las que se han ido. Voy a volver a ver a... Pero en ese sentido también es curioso. Es algo interesante que cuando tú le preguntas a una persona de 80 años, de 90 años, y tú le dices, oye, ¿volverías a tener 14 o 15 años y empezaría? Te dice que no. Te dice, no, yo tengo ganas de descansar. Yo creo que nuestra mente al final, el concepto que tenemos ahora de morir, no es el concepto que vamos a tener a los 70 o 80 años. Tú llega un momento que tú quieres morirte. Cuando ves gente que sabes que va a morir, que te quieres morir, que tú sabes que va a morir, y todavía mantienen la conciencia, o sea, llega un momento en que la persona deja de tener miedo y hace como una especie como de asunción, como de lo asume. O sea, y deja como, o sea, le cambia el sufrimiento ha cambiado y entra en una especie como de bueno, es lo que hay, es lo que toca, se dejan llevar, o sea, de cuando dejan de luchar. Y hablo de gente que mantiene las funciones cognitivas, no hablo de pacientes que están en coma ni ninguna ni en estado. Tú te das cuenta cuando alguien sabe que va a morir, como lo asume de manera natural. Le duele, no sé cuánto, lo que hemos hablado, las emociones, la gente que deja, el dolor, pero asume la muerte y la muerte se asume de una manera natural. Hemos estado con el centenar de emisoras de EMA, o lo que es lo mismo, la onda local de Andalucía, desde Onda Jerez, hablando de tumbas. Vamos a hablar de psicofonías. Psicofonía. Psiquefonía. Sonido, psique. De ahí viene todo, ¿no? Venga, no vayas a decir que hablan los fantasmas. Este cuento no me lo vais a contar, ¿no? Pero si vas en inglés se llama Electronic Voice Phenomena. Fenómenos de voces electrónicas. Exacto. Pero que no hablan los muertos, es imposible, ¿no? Pero algo habla que no se sabe lo que es. Eso yo doy fe también. Yo en esto era totalmente agnóstico, pero algo se capta y tiene respuestas inteligentes. ¿Qué es? Pues no te lo puedo decir, pero algo pasa. Psicofonías, la semana que viene. Eugenio Belgrano, un placer.
tenerte aquí. Aquí estamos. Y sigues con tus investigaciones. Tenemos que hablar un día de la Cartuja. Sí, ¿Qué? y de otra cosa que vamos a abrir interesante por aquí. ¿Por aquí, por Jerez? Sí, sí. Pues me lo tienes que contar. Claro. Eugenio, gracias por venir. Álvaro, Muchas muchísimas gracias. César, Ángel. Una sola cosa, Venga. todos los programas que de Puerta a lo Desconocido están en iVoox. En una catacumba. En En una- realidad es no, una en catacumba de iVoox. podcast. Tenemos muchos programas muy interesantes. Hay que profanar el iVoox de Puerto a lo Desconocido. Y Oye, este también lo pueden volver a escuchar si le apetece en iVoox. si no fuera por ti, nunca me acuerdo de decirlo. Compañeros, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y no profanéis tumbas, ¿vale? Por favor, ¿vale? Estaros quietecitos, Si tranquilos. profanéis tumba, que nos pillen. Que nos pillen, exactamente. Gracias, compañeros.